Bueno, entonces ustedes ya vieron la prueba directa ahorita. Ahora vamos a enfocarnos en la prueba indirecta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca la prueba indirecta? Busca en general, ¿verdad?, negar la prueba de lo que nosotros queremos. Solo Luis, permítame. Estas son dos formas de demostrar. O sea, no significa que lo que va a enseñar ahorita Luis sea lo contradictorio. Son dos formas de hacer una demostración. ¿Estamos? Perdón, Luis, continúa. Entonces, como decía, ¿verdad?, si nosotros negamos, ¿verdad?, si buscamos negar, es para demostrar que lo que estamos diciendo es cierto, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es llegar a una contradicción. Si llegamos a una contradicción, entonces hemos probado que lo que estamos diciendo que negamos, ¿verdad?, lo que contradijimos, es falso. Por lo tanto, nuestra aseveración tiene que ser verdadera. Pero vamos a ver un ejemplo aquí. Solo voy a mostrar, luego el fútbol, pero para que miren. Por ejemplo, aquí dicen estos dos personajes, ¿verdad?, comete esto, ¿verdad? Le pregunta al otro ¿para qué? Entonces quiero saber si esta fruta es venenosa. ¿Y qué pasa si lo es? Entonces dice el otro personaje, le pondremos tu nombre a un cementerio, ¿verdad? Entonces, si queremos saber que una fruta es venenosa o no, tendríamos que suponer que no es venenosa, ¿verdad? Para ver si hay que comerla y probar si pasa algo al momento de comerla, ¿verdad? Si no se muere el personaje, quiere decir que no era venenosa. Y si sí se muere, pues sí era venenosa, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy curioso, ¿verdad? Que platicaba un día con alguien, ¿verdad? ¿Cómo es que sabemos qué cosas en la actualidad son venenosas y cuáles no? Pues probando, ¿verdad? Probando, suponiendo que no son venenosas. Entonces, es algo curioso que ha ocurrido. Entonces les decía, al igual como en el caso de la prueba directa, hay 4 pasos que podemos seguir. Entonces ahí, para los que ya los estaban apuntando, el primer paso, al igual que en la prueba directa, pues es plantear o formular los datos, el teorema que nos estén dando, de la forma sí entonces, ¿verdad? Tenemos la hipótesis y la conclusión. Primero tenemos la hipótesis cuando decimos sí, y la conclusión, que es la prueba, lo que queremos llegar, lo que queremos probar. Ese sería el primer paso, que es similar a la prueba directa. Ahora, ahí no cambia mucho en ese aspecto. Ahora, en el otro aspecto, es suponer que la proposición que contiene la prueba es falsa. Pero vamos a negar la prueba de lo que queremos, valga la redundancia, probar. Vamos a negar, vamos a suponer que eso no es verdadero. Luego, el paso 3, vamos a formular, al igual que en la prueba directa, los pasos necesarios para llegar a una contradicción, ¿verdad? Ahí no es para llegar a demostrar que es verdadera la contradicción, la negación, sino que queremos llegar a una contradicción, ¿verdad? Si llegamos a que, por ejemplo, que dos segmentos, si la negación es que los dos segmentos no son congruentes, pero llegamos a que sí son congruentes, como que ahí hay una contradicción, ¿verdad? Llegamos a dos cosas. Si llegamos, tenemos que A es igual, es congruente a B y B, pero llegamos a que después que no, como que algo pasó ahí. Entonces ahí usamos los teoremas, las definiciones o la información proporcionada para poder llegar a esa contradicción. Y cuando ya llegamos a la contradicción, entonces aplicamos el paso número 4, que es concluir que la suposición es falsa. La negación que hicimos de la prueba es falsa. Por lo tanto, la proposición de la prueba es verdadera. Ese sería el método de la prueba indirecta. Entonces, creo que están ahí copiando. Denles ahí tranquilos. De todos modos, siempre se les va a pasar. Igual siempre se les va a mandar el documento y la grabación. Vale. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Pero vamos a ver si esta cosa ahorita decido trabajar. Veámoslo con un ejemplo. Entonces, el primer ejemplo tenemos el siguiente teorema. Queremos probar, ¿verdad?, que si dos rectas se intersectan,
lo hacen en un punto. ¿Verdad? Eso es lo que queremos probar. Entonces, si lo establecemos como un sí entonces, ahí ya lo tenemos como un sí entonces, ¿verdad? Si dos rectas se intersectan, lo hacen en un punto. Entonces, dado tenemos las rectas L y M se intersectan en el punto P, ¿verdad? Son dos rectas que se intersectan en el punto P y queremos probar por el método de la prueba indirecta que P es el punto único, ¿verdad? Es el único punto donde las rectas se intersectan. Entonces, al igual que en la prueba directa, siempre es bueno que dibujemos lo que queremos probar, ¿verdad? Lo que queremos llegar. Tenemos dos rectas, vamos a dibujarlas aquí para que las tengamos acá. Entonces dice que tenemos dos rectas, tenemos la recta L y tenemos la recta M, y que se intersectan en un punto P, ¿verdad? Eso es lo que nos dan, eso es lo que tenemos dado. Entonces, si ya tenemos el primer paso, ¿verdad? Que es la parte del sí entonces, paso 1. Ya está el sí entonces. Si dos rectas se intersectan, lo hacen en un punto. ¿Quién anotó el paso 2? ¿Qué es lo que decía que teníamos que hacer para el paso 2? Hacemos la negación de qué. ¿De qué vamos a negar? De la proposición, de la prueba. Queremos negar la prueba. Si queremos probar que P es un punto único, vamos a negar esto, ¿verdad? Esa sería nuestra suposición. Para la prueba lógica, esta es nuestra suposición. Entonces, la negación, ¿cuál sería? P. Exacto. P no es un punto único, ¿verdad? No es un punto único, ¿verdad? O sea que puede haber más de un punto. Eso es lo que vamos a suponer, pero vamos a hacer la suposición de que P no es un punto único. Esa es nuestra suposición. La suposición de la prueba lógica. Bueno, esa es nuestra suposición. Ese sería el paso 2, ¿verdad? Paso 2. Vale. Paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Buscando. Vamos a buscar pasos, ¿verdad? Argumentos, teoremas, para llegar a una contradicción, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Entonces vamos a hacer nuestra tabla. Vamos a colocar nuestras afirmaciones. Y las razones, ¿verdad? Entonces empezamos con esta, ¿verdad? Nuestra primera afirmación es que P no es un punto único. Esa es nuestra primera afirmación. Y la razón, como dijimos, es la suposición de la prueba lógica. Vale. ¿Qué podríamos nosotros deducir de que si P no es un punto único? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo lo podríamos plantear de otra forma? Si P no es el único punto, que podría existir otro punto, ¿sí o no? Digamos que estas fueran las dos rectas, podría ser que exista otro punto que contenga a las dos rectas, ¿sí o no? Porque estoy diciendo que no es el único punto, tiene que haber otro, podría haber 3, 4, 5, 6, pero vamos a empezar con 2, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que los puntos P y Q son intersecciones, ¿verdad? P y Q son intersecciones, son intersecciones de las rectas.
dibuja el símbolo de intersección así de... No, pero ya ahorita ya lo puse. Correcto, ahora ya se fue. Vale, entonces aquí ¿qué fue lo que hice? Fue replantear nuestra primera oración, nuestra primera afirmación. Eso fue lo que hicimos, lo replanteamos de otra forma, ¿verdad? Escribimos otra idea siempre basándonos en lo que nosotros estamos trabajando. Entonces esto sería un replanteamiento de la primera afirmación, ¿verdad? Lo estamos replanteando. Estamos llegando a una conclusión, a un argumento que viene siempre de la afirmación 1, que fue la negación de la prueba. Bye. Entonces, si P y Q son intersecciones de la recta, ¿qué podríamos decir de esta información? Si vemos el dibujo de la, ¿qué sería? De la izquierda. Si vemos el dibujo de la izquierda, ¿qué podríamos decir de estos dos puntos con respecto a las rectas? ¿Qué podríamos decir de estos dos puntos con respecto a las rectas? ¿Qué podríamos decir de estos dos puntos? ¿A qué rectas pertenecen estos dos puntos? Que los dos puntos P y Q pertenecen o forman parte de las rectas L y M, ¿verdad? Entonces P y Q están en la recta, ya me dijo que están en L, vamos a poner para no escribir la recta, pero sabemos que es en L. Y también que P y Q están en M, ¿sí? Nuevamente este es otro replanteamiento que podemos hacer de la siguiente, de la oración anterior. Replanteamiento. Vale. Creo que aquí me confundí en un paso. ¿O no? Yo creo que aquí me confundí en un paso. ¿Regresas los pasos? Sí, porque esto creo que iba al final. Este iba aquí. Sí, exacto. Vamos a poner aquí, existe intersectan a L y M. Esta sería una forma más adecuada. Entonces, vamos a considerar mejor primero en la afirmación 2 que existe, si P no es el único punto, debe existir algún otro punto Q, ¿verdad? Que intersecta a la recta L y M, ¿sí? Si P no es el único punto, existe otro punto. Y si existe otro punto, quiere decir que tenemos los puntos P y Q que están tanto en L como en M. Eso sería a partir de las afirmaciones 1 y 2. Y ya con esto, ahora sí, podemos decir que P y Q son intersecciones de las rectas. Pero esto ya es una contradicción. Esta ya es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque el teorema me dice que si las dos rectas se intersectan, lo hacen únicamente en un punto, ¿verdad? Entonces ahí está la contradicción. Queremos llegar a que no puede haber más de un punto. Pero si yo estoy diciendo que P no es el único punto, llegamos a que hay dos puntos que tienen que intersectar a ambas rectas, ¿verdad? Que hay dos puntos que tienen en común. Y por lo tanto, ya podemos llegar a la conclusión, que es que P debe ser un
único punto. Esto por la lógica de la prueba indirecta. Bueno. Entonces, nuevamente, como les decía, ese ya sería el paso número 4. ¿Verdad? Aquí estamos haciendo otro replanteamiento. Entonces, nuevamente, les decía, primero tenemos ya nuestra afirmación, nuestro teorema, que sería el si entonces. Paso 2, la suposición de la prueba lógica, pues es negar la prueba. ¿Para qué es lo que queremos probar? Vamos a negarlo. P no es un punto único. Entonces, si hacemos esa negación, ya es nuestra primera afirmación, que es la suposición de la prueba lógica. Si P no es un punto único, entonces decimos que existe un punto Q que intersecta a ambos, porque dijimos que no es el único punto. De eso nosotros podemos decir entonces que P y Q están en L y están en M. Y si los dos puntos están en las dos rectas, quiere decir que P y Q son intersecciones, pero eso ya es una contradicción, porque no pueden haber dos puntos en común, porque si hay dos puntos en común van a haber dos intersecciones. Por lo tanto, P debe ser un punto único, que es ya la prueba, la lógica de la prueba indirecta. Entonces vamos a ver, no sé si todavía están copiando. Yo quiero. Entonces ya con esto llegamos, por lo tanto, se me escapó el por lo tanto, ya sería el paso 4. El paso 4. Llegamos a la conclusión de que P sí es un punto único. Veamos otro ejemplo. Ejemplo número 2. Dice, si dos rectas son perpendiculares, vamos a perpendiculares. Se cobra vida a veces ¿cómo? Si dos rectas son perpendiculares a la misma recta, las dos rectas deben ser paralelas, ¿verdad? Ese es otro teorema, otra idea que queremos probar, ¿verdad? Este sería el paso 1, ¿verdad? Que tengamos esto, paso 1, como un sí entonces. Paso 2, ¿qué dijimos que era el paso 2? ¿Cuál era el paso 2? Negar que las dos rectas son paralelas, pero el paso 2 sería negar que estas dos rectas son paralelas. Entonces, lo que queremos probar es que si yo tuviera una recta M, ¿verdad? Yo tengo una recta M, tengo una recta L y tengo una recta K, ¿verdad? Si K es perpendicular a M, ¿verdad? Y L es perpendicular a M, queremos demostrar que estas dos rectas son paralelas. Eso es lo que queremos demostrar. Pero para el paso 2, nosotros vamos a negar esto. Vamos a negar que son paralelas. O sea que en todo caso, sí, vamos a poner que no son paralelas. Entonces vamos a volver a dibujar aquí. Si no son paralelas, quiere decir que tenemos esto de acá. Vamos a ponerlo aquí. Esta es M, esta es L y esta es M. No, esta es M, esta es M. M era la de aquí abajo. Esta es K. Bye. Entonces tengamos eso ahí. Luego paso 3. ¿Qué sería el paso 3? ¿Cuál sería el paso 3? Ya hacer los pasos, ¿verdad? Las ideas, los teoremas, ¿cómo se llama? Tengo la palabra. Las definiciones. ¿Manda? La número 4 de la... ¿Y el paso 4? Es la conclusión. Como ya llegamos, esto sería el paso 3. Paso 3.
son los pasos necesarios para llegar a la contradicción. O sea, cuando llegamos a la contradicción, entonces ya podemos pasar al paso 4, que es concluir que la afirmación o que la prueba es verdadera. Ujú. Es la última parte. Vale. Entonces, si hacemos nuestra tablita, tenemos primero las afirmaciones y tenemos las razones. Vale. En este caso, la primera afirmación, como les decía, es que estas deben ser, pero no deben ser paralelas. Y esto lo sabemos por la suposición de la prueba indirecta. Es una suposición. Abreviémoslo, SPI. SPI dice. Bueno, ya lo puse. ¿No? Pero ahora pongámosle SPI. Suposición de la prueba indirecta. ¿Sí? Vale. Aparte de esto, ¿qué más tenemos nosotros? Sabemos que algo que está dado es que K y L deben ser perpendiculares y L y M deben ser perpendiculares. Eso nosotros lo sabemos, eso está dado, ¿verdad? Bueno, solo que ahí estoy viendo por qué no quiere mi compu trabajar hoy. Ya no quiso trabajar esto, vamos a ver. Ahí está. Vale. Entonces, está dado que K debe ser perpendicular a M y que L debe ser perpendicular a M. Esto está dado. Vale. Si K y L no son paralelas del dibujo, ¿qué podríamos suponer del dibujo? Si no son paralelas, K y L no son paralelas. Que hay un punto de intersección, ¿verdad? Entre L y K. Hay un punto de intersección. Pongámosle nombres a estos puntos, los puntos de intersección, para que tengamos aquí, ¿verdad? Entonces vemos que hay un punto de intersección. Y si hay un punto de intersección, ¿qué figura se forma? Se forma un triángulo, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Como decía, K y L se intersectan en C. Entonces esto es, aquí estamos reformulando o estamos reestructurando, ¿verdad? La primera afirmación, ¿verdad? Estamos reescribiendo la primera afirmación. Entonces reescribiendo 1. Vale. Entonces, con esto dijimos se forma, pongamos el triángulo ABC, ¿verdad? Se forma un triángulo. Entonces por eso era importante nombrar los puntos, porque ahí tenemos, ya se forma el triángulo ABC. Entonces esto es igual, reformulando, reescribiendo, viendo 3. Vale. Entonces, como sabemos que aquí hay un triángulo, ¿qué podríamos decir de estos ángulos? Vamos a ver, ¿qué podríamos decir del ángulo CAB? No, CBAB no. Vamos a poner otro punto. Pongamos un punto acá, un punto D. ¿Y qué podríamos decir del ángulo ACD con respecto a la medida del triángulo, del ángulo? Vamos a ver, sería ABC. Sería estos dos ángulos, aunque no lo quiero poner en circulito, pero este ángulo y este ángulo. ¿Qué podríamos decir con respecto a esos ángulos?
¿Serán iguales o no serán iguales? ¿Cuál es más grande? ACD y ABC. ACD es mayor, ¿verdad? Este de aquí es mayor. CAD, perdón, CAD es mayor que ABC. CAD es mayor que ABC, ¿verdad? No son iguales. Incluso no importa tanto cuál es el mayor y cuál es el menor, aunque sí hay que justificarlo la razón por qué es mayor, pero es ver que son distintos, ¿verdad? Que no son iguales, que no son congruentes, que no son ángulos congruentes. Entonces, vamos a hacer un poquito más pequeño, vamos a ponerlo por acá, voy a poner mis afirmaciones por acá. Entonces, esta sería mi afirmación 5. ¿Esto cómo lo sabemos? Lo sabemos por el teorema o por la definición del ángulo externo, ¿verdad? Yo estoy aquí estoy comparando este ángulo externo con este ángulo interno de acá, ¿verdad? Recordemos que este ángulo externo va a ser mayor que cualquiera de estos dos ángulos internos, ¿verdad? Siempre va a ser mayor el ángulo externo. Bye. Definición del ángulo externo. Ahora, por lo que tenemos dado, ¿cuál debería de ser la medida del ángulo, de este ángulo de acá? Del ángulo A, sería CAB. ¿Cuál debería ser la medida del ángulo CAB? Dado que son perpendiculares, ¿cuál debería de ser esa medida? Si son, ¿cuánto? 90 grados, ¿verdad? Este ángulo CAB debería de ser de 90 grados. Y la medida del ángulo sería, vamos a ver, ABC. ¿Cuánto debería de ser? 90 grados, ¿verdad? La medida de estos dos debería de ser la misma. ¿Sí o no? Sí, debería de ser la misma medida. Y si y la medida del ángulo DA, vamos a poner aquí C, DAC, ¿cuál debería ser también? Debería ser 90 grados, ¿verdad? También debería ser CAD, también debería ser de 90 grados. Entonces, esto lo sabemos, ¿verdad? Que las medidas de CAD es 90 grados y la medida de ABC debe ser 90 grados por la definición de ¿qué? ¿Qué definición? De perpendiculares, ¿verdad? La definición de rectas perpendiculares. Ahora, usando una de las propiedades que hablaron hace ratos, si ambos miden 90 grados, ¿qué propiedad podemos indicar para decir que ambas deben de tener la misma medida? ¿Qué propiedad podemos usar para decir que la medida del ángulo ACD debe ser la misma medida que el ángulo ABC? De las propiedades que mencionaron, de la reflexiva, la simétrica y la transitiva. ¿Cuál sería? Todos ángulos simétricos. Sería transitiva, ¿verdad? Porque tenemos que si CAD es 90, bueno, sería medio simétrica, medio transitiva, pero sí, por ahí va la idea. Vamos a poner transitiva, ¿verdad? Por transitividad, ¿verdad? Por transitiva, ¿verdad? Tenemos esto. Pero aquí ya llegamos a ¿qué? ¿Qué podemos decir entre 5 y 7? ¿Será que me dice lo mismo o me dice cosas contradictorias?
¿qué dos afirmaciones me dicen algo contradictorio? ¿Cuáles son las dos afirmaciones que se están contradiciendo? La 5 y la 7. Porque la 5 me está diciendo que CAD tiene que ser mayor. Pero la 7 me está diciendo que son iguales. Entonces aquí ya llegamos a una contradicción. Aquí hay una contradicción. ¿Verdad? Vamos a ponerlo aquí con 5. Para que sepamos que es con esta afirmación específica que se está contradiciendo. Que es lo que les decía, que hay que llegar a una contradicción, ¿verdad? Algo que va en contra de lo que estamos planteando. Y entonces ahora ya podemos ¿qué? Concluir. ¿Qué es lo que queríamos concluir? ¿Qué es lo que queríamos probar? Que las rectas K y L son paralelas. Entonces ya puedo concluir, por lo tanto, K y L son paralelas. Y esa es por la lógica de la prueba. Vamos a ponerlo LPI. La lógica de la prueba indirecta. Vale. Todavía nos da tiempo uno más. ¿Está bien? Vale. A ver, uno más, pero no me deja. Bueno, bueno, déla, está bien. Para que la vean. Vale. Es que mientras más se ve, ayuda más. Vale. Entonces veamos esta última rápidamente, ¿verdad? Tenemos el siguiente triángulo o la siguiente figura. Y tenemos, dice, dado que el segmento AD es perpendicular a BC, ¿verdad? Eso está dado. Y aparte que AB no es congruente con AC, queremos probar que BC, el segmento BC, no es congruente con el segmento DC. Eso es lo que queremos probar, ¿verdad? Queremos probar que esto, solo déjenme verificar que sí era así, porque ahora tengo dudas existenciales de mi ejercicio que puse. Solo déjenme ver. Creo que lo tomé de aquí. Eso es lo que quería probar. No, perdón, aquí era BD. Ya decía yo que algo no me cuadraba en las otras. BD. Bye. Entonces, ya el primer paso sería sí, ¿verdad? Si esto, entonces esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuál sería la suposición para la prueba? Suposición para la prueba lógica, para la prueba indirecta. ¿Cuál sería la suposición? BD es congruente a DC, ¿verdad? Esa sería nuestra suposición. La suposición para la prueba indirecta sería esta, ¿verdad? El paso 2. Ya no tengo carga mi compu, dice. Vamos a ver si aguanta mi carga. Sí, pero ahorita 46 segundos. Entonces nuestra primera afirmación sería que sí es congruente. Y tenemos que tomar en cuenta 27 segundos. Sí llegué. Vale. Entonces, esta es la afirmación, ¿verdad? De lo que queremos negar. Nuestra primera afirmación. Yo soy necio de poner BC. Con razón, de antes puse BC. Tienes razón. Solo que mi compu quiera aceptar mi lápiz. No quiere aceptar mi lápiz ahora. ¿Por qué no quieres aceptar mi lápiz? Acepta mi lápiz, por favor. Please. No quiere agarrar mi lápiz ahora. Ahí está. Entonces, sí, aquí era BD.
Entonces nuestra primera afirmación es la suposición, ¿verdad? Que BD, el segmento BD es congruente con el segmento DC, ¿verdad? ¿Qué segmentos son? Solo para tenerlos ahí en cuenta, vamos a marcarlo. Es este de acá, BD. Queremos demostrar que es congruente con este de acá, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos ya marcado. Entonces esto, les decía, es por la suposición de la prueba indirecta. Esa es nuestra suposición. Perdón. Es la suposición de la prueba indirecta. Vamos a tomar de una vez lo que está dado para que nos sirva de algo. Por algún momento, de una vez coloquémoslo. Tenemos que dado está que AD debe ser congruente, pero debe ser perpendicular a BC. Y aparte también tenemos que AB no es congruente con AC. Esto está dado. Vale. Entonces, ahora, ¿qué podemos ver para llegar a esta conclusión, ¿verdad? Para llegar a que no es, ahora el paso 3 es llegar a una contradicción. Entonces lo que se esperaría es que llegáramos a una de dos. O llegamos a que esto no es congruente, pero es lo que queremos probar. O llegamos a que esto sí es congruente. Entonces veamos si podemos llegar a que esto es congruente. Veamos. Entonces, incluso puede llegar a que no sea perpendicular. A que no sea perpendicular, por ejemplo, también podría ser, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que ser perpendiculares. Vale. Entonces, ¿qué podemos de la figura? ¿Qué podemos decir aplicando la primera propiedad que vieron? ¿Ah? AD es congruente con AD, ¿verdad? Esa es la primera cuestión que podemos decir, que AD es congruente con AD. Esta por la propiedad que reflexiva, ¿verdad? Que AD es congruente con AD. Eso lo podemos decir del triángulo. Vale. ¿Qué más podemos decir? Los ángulos, ¿verdad? Por los ángulos sería ADC y ADB son congruentes, ¿verdad? Y esto lo podemos tomar a partir de la perpendicularidad, ¿verdad? ¿Cómo? De la afirmación 2, ¿verdad? Pero sería más aplicando la definición de perpendicularidad. Definición de perpendicular. ¿Perpendicular por así? Perpendicular. Así se recuerdan de los componentes. ¿Verdad? La definición de perpendicular. Vale. Entonces, ahora que... ¿Cómo se llama? ¿Qué podríamos concluir a partir de esto? ¿Qué postulado podríamos usar? ¿Qué postulado podemos usar? Tenemos la afirmación 1, la 4 y la 5. ¿Qué postulado podríamos usar para decir que hay congruencia? ¿Qué tendría que ser congruente? Los triángulos son congruentes. Postula que los triángulos, ¿verdad? El triángulo ADB es congruente con el triángulo ADC. Eso por el postulado lado, ángulo, lado, ¿verdad? Entonces,
Si este postulado es cierto, si esto se cumple, verá que los triángulos son congruentes, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que AB es congruente ¿con quién? Con AC. ¿Esto a partir de qué? Partes correspondientes. ¿Cómo se iba a llamar? ¿Ah? No, Sí, es de la... Partes sí, puedo utilizar correspondientes. eso, o también en el caso de lo otro también puede utilizar la otra propiedad, pero aquí se puede utilizar también esa parte para mencionar. Partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué ocurre? ¿Entre quiénes? Entre 3 y 7, ¿verdad? Ya hay una contradicción de la hipótesis. Dicción. Por lo tanto, ya podemos concluir lo que estábamos queriendo demostrar, ¿verdad? Podemos concluir que BD no es congruente, por lo tanto, no es congruente con DC. Y esto por la lógica de la prueba indirecta. La lógica de la prueba indirecta. Y ahí estaríamos por hoy. Iniciar sigue.